Bueno, ahora vamos a ver, este video va a tratar sobre el movimiento visto por dos sistemas de referencia distintos. Es decir, hay un cuerpo que se mueve, cuerpo puntual, que se mueve en el espacio-tiempo. Y hay dos observadores en movimiento relativo. Cada uno de ellos va a ver a ese objeto con una descripción matemática distinta de ese movimiento. Aquí está ejemplificado, dibujado el problema. Dos sistemas de referencia, S y S', en movimiento relativo entre sí. En el sistema S, como siempre, vamos a tener en el centro al observador Pedro, en este vehículo verde, y en el sistema S' vamos a ver al observador central Juan en su vehículo azul. ¿Ok? Y vamos a ver un punto material que se mueve en el espacio-tiempo. Este punto parte, o este objeto, va a partir del punto P1 y va a llegar al punto P2. El análisis que vamos a hacer es que el objeto se mueva con movimiento relativo, mejor dicho, con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que no tenga aceleración de ningún tipo. ¿Por qué? Porque es más fácil el tratamiento matemático, no tenemos que usar las derivadas, ¿no? Este objeto podría moverse de cualquier manera, y en ese caso tendríamos que trabajar con derivadas. Para facilitar matemáticamente el proceso de deducción, vamos a hacer que sea un movimiento relativo, de tal manera que no necesitamos derivadas, solo necesitamos trabajar con incrementos, ¿no? Cuando el movimiento es uniforme y rectilíneo, la velocidad se define como el incremento del espacio sobre el incremento del tiempo, la variación del espacio sobre la variación del respectivo tiempo. Entonces, este va a ser el tipo de movimiento del punto o del objeto que parte de P1 y llega a P2. Entonces, en este dibujo tenemos la situación dibujada, valga la redundancia, por Pedro. El sistema S hace este dibujo. Él dice, ok, yo estoy aquí en mi origen, veo que pasó un tiempo determinado, T1, pasó un tiempo determinado T1 después del cruce, porque recordemos que el instante cero es siempre cuando cruzan, ese es el cero, en el origen de coordenadas de ambos, pasó un determinado tiempo T1 y vemos que este objeto sale de P1 hacia P2, T1 segundos después del cero. Entonces, este señor, Pedro, va a decir, ok, T1 segundos después de nuestro encuentro con el sistema S', Juan se ha desplazado una distancia. ¿Qué distancia? La velocidad que tiene Juan para Pedro, V por T1. Esa será la distancia a la que se encuentra Juan de Pedro en el instante T1, que es cuando este objeto sale del punto P1 camino hacia P2. Con una velocidad U. Este objeto sale con una velocidad U vista siempre por Pedro. Pedro observa que sale con una velocidad U. Y aquí hemos dibujado esta velocidad U. Esta velocidad U tiene una componente en el eje X, UX, y una componente en el eje Y, U sub Y. ¿Ok? Ahora, Juan va a ver a este objeto moviéndose de manera distinta. Lo va a ver con otra velocidad, que incluso podría estar hacia el otro lado, o sea, cualquier otro lado, ¿no? Simplemente es otra flecha, otro vector. La velocidad que tiene este punto o este objeto, según Juan, va a ser U'. Como siempre, los sistemas primados para Juan, que tiene una componente U' sub X y una componente U' sub Y. Ahora, este dibujo no es el que hace Juan, repito, sino el que hace Pedro. Entonces, para Pedro, Juan se encuentra a una distancia V por T sub 1 en el instante de salida del objeto. Se encuentra el objeto, aquí se encuentra en una coordenada espacial determinada. ¿Cuál es esa coordenada? X1 y Y1. Acá está. X1 e Y1, según Pedro. El punto de llegada, P2, se encuentra en una coordenada X2 espacial en el eje X y Y2 en el eje Y. ¿Correcto? Y el punto P2, el objeto llega a esta posición en el instante T sub 2. Sale en el instante T sub 1 y llega en el instante T sub 2. Así está descrito el problema, ¿ok? Según Juan, la distancia a la que se encuentra este objeto de él también tiene una representación en coordenadas espaciales y temporales. Espacialmente, este punto se encuentra a una distancia X'1 cuando sale, y a una coordenada Y'1. Acá está dibujada. Y'1, X sub 1'. Acá no hemos puesto el X sub 1' porque X sub 1' es el que dibujaría Juan, ¿no? Pero Y sub 1' sí, porque no hay movimiento relativo entre los dos observadores en el eje Y.
El único movimiento es entre ellos es en el eje X. Entonces sí podemos hacer un dibujo único para las coordenadas Y'1 e Y'2. Y también para Y', Y1', e Y1, e Y2 e Y2'. Podemos hacer, en el mismo dibujo podemos poner las dos coordenadas, porque no hay movimiento relativo entre ambos en esa dirección Y. Entonces el punto 1 está claramente especificado por X1 y Y1. Aquí está, punto 1, según S, sucede en el instante T1 y tiene coordenadas X1 e Y1. Y el punto 1 en el sistema S', o sea de Juan, tiene coordenadas T1', que es cuando sale, X1', que es su posición inicial, y Y1', su posición inicial también en el eje Y, ¿correcto? Ahora, el punto P2 de llegada, según el sistema S, tiene una coordenada temporal T2, sucede en el instante T2, en la posición X2, Y2. Y según S', este punto P2 está situado en una coordenada X2', Y2', y sucede en el instante T2'. Acá están las coordenadas del punto de partida y el punto de llegada. Según S, punto de partida, punto de llegada según S'. ¿Ok? La distancia entre Juan y el punto que mira Pedro, ojo, que mira Pedro en su dibujo, la vamos a llamar X1' sub S, porque esto es lo que mira Pedro. ¿A qué distancia, según Pedro, está Juan del punto en el eje X? X1' sub S. Repito, ¿por qué sub S? Porque es lo que mira Pedro. Porque para Juan, este valor entre él y el punto de salida 1 no va a ser el mismo que el que diga Pedro. Ya sabemos eso, ¿no? Las distancias que dos observadores miden o dan como valor entre dos objetos determinados es distinta. No es la misma. Depende de quién habla. En este caso, el que habla es el que dibuja este gráfico, que es Pedro. Para él, el auto azul está a una distancia X1' sub S, que es un valor distinto al que va a cantar Juan respecto a su propia posición, y el punto que va a ser X1', ya sin S, X1'. Recordemos que hemos dicho que los primados, sin ningún índice acá, simplemente los primados, cualquier valor primado, es el que canta el observador azul, el observador Juan, el sistema S'. No lo que cree ver, lo que ve Pedro, o lo que cree que Pedro es, lo que cree Pedro que es, no, sino lo que cree Juan, que no es igual, repito. Están relacionados por el factor de contracción de Lorentz. En fin, lo importante es que ya tenemos especificado cuál es la velocidad U y U', acá hay un dibujo simple para especificar, describir qué cosa es U y qué cosa es U', sus respectivas coordenadas en X, Y, ¿correcto? Y tenemos especificados los puntos de salida y los puntos de llegada. Acá hay un incremento de distancia, delta de X, que es X2 menos X1. Esto es lo que ha recorrido el objeto en el eje X. Y aquí hay una variación, aquí tenemos un Y, delta de Y, que es la variación en el eje Y de la posición inicial con respecto a la posición final. Delta X y delta X y delta Y. Igual habrá un delta de X' y un delta de Y'. Ahora lo que nos interesa es relacionar estos incrementos, estas variaciones en la posición y las variaciones en el tiempo. Para ello, rápidamente vamos a definir aquí cómo sería, cuál es la definición de la coordenada X de la velocidad U. ¿Cuál es la definición de U sub X? Muy sencilla, U sub X es el incremento en la posición X respecto del tiempo, con respecto al incremento del tiempo. Esa es la definición de Ux. ¿Cuál sería la definición de U sub Y? Igual, lo que ha variado la posición Y con respecto del tiempo. ¿Y cuál sería la definición de U sub X, pero en el sistema primado? ¿Cuál sería? Sería lo que ha variado la posición, obviamente, en el sistema primado, lo que canta el sistema primado, con respecto al tiempo primado. ¿Y cuál será la definición de U sub Y en el sistema primado? Será igual a lo que ha variado el Y primado sobre lo que ha variado el tiempo primado. Esas son las definiciones de las velocidades en X y en Y. Ahora, ¿cómo relaciono yo? Yo tengo que encontrar, ¿qué es lo que busco yo? Busco encontrar cuál es la relación entre U sub X y esta U sub X', o incluso U sub Y', porque puede ser que esta U sub X dependa de estos dos.
Lo más probable es que no. Y lo mismo, este U sub y, ¿cómo está relacionado con este UY'? Para saber, lo que a mí me interesa es tener un traductor. Decir, si uno de los observadores puede medir la velocidad del objeto, yo puedo deducir, traducir y decir, si yo veo una velocidad 5, ¿qué va a medir el otro observador? ¿Qué va a medir Juan? Si yo soy Pedro y digo que la velocidad es 5, ¿qué valor le dará Juan a esa velocidad? No solamente 5 me refiero al valor, sino a la dirección, ¿no? Pedro puede decir, ok, el objeto parte con una velocidad o tiene una velocidad de 5 km por hora y va en una determinada dirección formando un determinado ángulo, ¿no? Con el eje. Eso es lo que dice Pedro. Ahora, Pedro quiere decir, ya, si yo sé eso, ¿qué es lo que va a ver Juan? Quiero una traducción para saber Juan, a esos 5 km por hora, ¿qué valor le va a dar? Va a darle otro valor definitivamente que no va a ser 5. ¿Y qué ángulo con respecto al eje X? Porque lo va a ver en otra dirección. No solamente otro valor, sino otra dirección. Obviamente, otro módulo, otro vector de velocidad, mejor dicho. Módulo y ángulo distintos. Eso es lo que yo quiero. Un traductor que nos permita pasar de una a otra a través de una ecuación. Entonces, lo que necesito relacionar es estas delta de X con estas delta de X'. Y el delta de T con el delta de T'. Y eso es muy sencillo, porque acá están las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz me permiten relacionar X con X' y con T'. Y también T con T' y con X'. Entonces, si yo sé cómo relacionar las X y los T's, cómo relacionar los incrementos de X y los incrementos de T. Evidentemente va a ser a través de estas mismas ecuaciones, pero con incrementos nada más. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones son lineales, no tienen cuadrados y tienen los mismos coeficientes. ¿Correcto? Entonces deberían ser lineales. Y eso lo podemos demostrar rápidamente con el tema de X, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si delta de X es igual a X sub 2 menos X sub 1, ¿ok? Yo esto lo voy a poner en términos primados. X sub 2, acá sí, X sub 2 puedo relacionarlo a través de la primera ecuación de Lorentz. X sub 2 va a ser gamma, X sub 2' más V T sub 2' menos X sub 1, que va a ser gamma, X sub 1' más V T sub 1'. Muy sencillo. Y esto, si lo agrupo adecuadamente, resto, factorizo, ¿ok? ¿Y acá qué voy a tener? Factorizo el gamma, ¿y qué tengo aquí? Tengo X sub 2' menos X sub 1', voy a poner así, menos V por T sub 2' menos T sub 1'. Y aquí puedo ver claramente que el delta de X es igual aquí, ¿a qué? A gamma. ¿Esto qué es? Este es el delta de X', obviamente, por definición. Menos V por el delta de T'. Es así de simple. Entonces se cumple pues la misma relación de Lorentz, ¿no? Delta de X, la ecuación es idéntica a esta, solo que con deltas, con incrementos, ¿ok? Esto está perfectamente claro. Por lo tanto, con los tiempos va a pasar lo mismo. Entonces puedo deducir perfectamente también que el delta de T, ¿cómo va a ser? Va a ser gamma, va a seguir la ecuación 2. Va a ser delta de T' más V sobre C cuadrado delta de X'. Igualita a la ecuación de Lorentz, pero con incrementos. Esto también es un hecho muy simple de demostrar. Lo podríamos demostrar, pero no vamos a perder el tiempo en eso. De la misma manera que aquí. Por definición, ponemos T2 menos T1, usamos la ecuación de Lorentz para T2 y para T1, restamos, factorizamos y vamos a llegar a esto. Las mismas relaciones de Lorentz. Por lo tanto, entonces, yo lo que voy a hacer es aplicar estas ecuaciones en Ux. Ux, que hemos dicho que es Ux, es delta de X sobre delta de T. Acá está delta de X y acá está delta de T. Entonces lo coloco simplemente aquí, gamma. Lo que voy a hacer es simplemente reemplazar entre delta de T, que está al otro lado, que es esto de aquí. Esto es con más, ¿verdad? No nos equivoquemos, esto es con más. Más
v sobre c cuadrado delta de x'. ¿Correcto? Reemplazando, vemos que las gamas se eliminan, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es dividir cada término entre delta de t'. Dividimos cada término entre delta de t'. Entonces, ¿qué me queda aquí arriba? En el numerador, delta de x sobre delta de t' menos v delta de t' entre delta de t', acá es 1, ¿correcto? Ya no necesito ponerlo. Y abajo me queda delta de t' entre delta de t', 1, más v sobre c cuadrado delta de x entre delta de t'. Delta de x entre delta de t'. ¿Ok? Listo. ¿Esto es igual a qué? ¿Qué cosa es delta de x entre delta de t'? Aquí está. Delta de x entre delta de t' es ux'. Entonces aquí me queda, lo voy a poner mejor ya de una vez, me queda, deduzco aquí, que ux es igual a ux' menos v. Acá hay un error, ¿no? No es menos, es más. Más v sobre, aquí en el denominador está lo interesante, 1 más v sobre c cuadrado ux'. ¿Ok? Estoy dividiendo todo entre delta de t' y me queda esto. Que lo voy a marcar en rojo porque ya está encontrada la relación, el traductor entre ux y ux'. Listo. Ahora vamos con uy'. ¿Qué cosa es uy'? Acá lo vamos a poner. uy', perdón, uy, u sub y es igual a qué? Aquí está, delta de y entre delta de t. O sea, y sub 2 menos y sub 1, las coordenadas, entre, obviamente, delta de t. Acá lo voy a poner por ponerlo delta de t, delta t2 menos t1, solamente para saber qué cosa es exactamente. Ahora, esto lo quiero transformar en coordenadas primadas. Y2 y Y1, ¿cómo están relacionadas con las coordenadas primadas? Ya sabemos, aquí, muy importante, aquí tenemos que tener en cuenta que Y2 es igual a Y2', porque ahí no hay movimiento relativo. Y1 es igual a Y1'. Acá está en el dibujo. Y2, Y2' están en la misma posición, en la misma altura. Y1 y 1' también. Entonces, las coordenadas primadas con las no primadas en el eje Y de cualquier punto en movimiento, de cualquier punto o cualquier objeto en movimiento, siempre son las mismas. Completamente todo el tiempo, ¿no? Entonces aquí lo único que hago es Y2, yo sé que Y sub 2 es idéntico a Y2', lo reemplazo, menos Y1 también prima. ¿Correcto? Pero el delta de t, t2 menos t1, el incremento del tiempo ya no es igual. Porque el tiempo, ya sabemos que tiene una ecuación de Lorentz. Y el incremento del tiempo aquí es pues este, que está aquí abajo. Es gamma veces, aquí está, este es el incremento del tiempo. Acá está. Delta de t lo voy a copiar simplemente aquí. Es delta de t' más v sobre c cuadrado delta de x'. Listo. Entonces, ¿esto es igual a qué? Al delta de y'. ¿No? Esto es el delta de y' entre lo mismo, esto de aquí.
Entonces vamos a evitarnos, para hacerlo más fácil, vamos a dividir todo entre delta de t'. Vamos a dividir todo entre delta de t', tal como lo hemos hecho arriba. Y aquí vamos a quedar gamma. ¿Y qué queda acá? Delta de t entre delta de t'. Todo entre delta de t'. Queda 1 más v sobre c cuadrado delta de x' entre delta de t', porque todo va dividido entre delta de t'. ¿Correcto? Listo. Por lo tanto, ¿qué deduzco? Que ux', perdón, uy', que es el que estamos analizando ahora, o uy', que es el que estamos analizando ahora, este, es igual a ¿qué? A lo que está acá, numerador, uy', entre 1 más v sobre c cuadrado ux'. ¿Correcto? Acá está. Esto de aquí es ux'. Muy parecido a lo que está arriba. Y ya está. Ya tengo las ecuaciones que relacionan a las velocidades con respecto a las velocidades primadas. ¿Ok? Ahora, si tuviera una componente adicional de velocidad en el eje Z, es decir, si tuviéramos un eje Z acá perpendicular a la pizarra, y este objeto se moviera con una componente adicional, UZ', evidentemente la relación entre UZ y UZ' sería exactamente la misma que UY con UY', porque no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Este eje podría estar inclinado hacia aquí, da lo mismo, ¿no? El eje Y y el eje Z, que estaría aquí, no se diferencian en nada entre sí, porque no hay ningún tipo de movimiento relativo entre los dos observadores con respecto al eje Z, ni tampoco con respecto al eje Y. Por lo tanto, es totalmente simétrico. El eje este Y lo podría haber llamado Z, y Y estaría aquí. Da lo mismo, Z, Y, como sea, lo puedo llamar este eje. Por lo tanto, yo aquí puedo deducir perfectamente que UZ', si yo quisiera, UZ con UZ' están relacionados también por la misma ecuación de antes, para tener las coordenadas o las componentes en los tres ejes. Esto va a ser igualito aquí. V sobre c cuadrado, u sub x'. Listo. Esto es por tener la coordenada adicional, ¿no? Entonces tengo los módulos, las componentes de los tres ejes. Estos de aquí relacionados con estos de aquí. Ahora, analicemos este resultado de un modo cualitativo rápidamente, para entender el concepto, ¿no? ¿Qué pasa normalmente cuando la velocidad relativa entre ambos es sumamente menor a la velocidad de la luz? Lo que sucede es que este término de aquí, v, acá me falta un gamma, porque ya no se simplifica el gamma. Aquí, este gamma no se simplifica. Este gamma está aquí. Y aquí también. Aquí me falta un gamma, ojo. Entonces, si este de aquí es muy pequeño, v es mucho menor que c, obviamente va a ser muchísimo menor que c cuadrado, esto de aquí se anula, se hace 0. ¿Y qué queda? Que ux es igual a ux' más v, que es lo de la mecánica clásica. La física clásica dice que la velocidad de un cuerpo que mide un observador es igual a la velocidad que mide el otro más la velocidad que tiene el sistema de referencia en sí. Es decir, si yo estoy parado y veo digamos, un avión, y dentro del avión observo a una pelotita sobre el suelo del avión en cierto movimiento, lo que yo voy a ver desde el suelo es que la pelotita esa que está dentro del avión tiene la velocidad que le imprime, digamos, que tiene según el pasajero del avión, porque el pasajero del avión va a ver a la pelotita con una determinada velocidad dentro del avión. Pero yo, desde abajo, voy a ver que la velocidad de esa pelotita es la misma que cree el pasajero más la velocidad del propio avión. Eso es lo intuitivo, lo natural, ¿no? Las velocidades se suman. La velocidad que ve el observador del avión, el pasajero,
más la velocidad del propio avión, evidentemente. Y en cambio, en el eje Y, si el observador, si en el avión manda una pelotita hacia arriba, pues la velocidad que yo voy a ver hacia arriba va a ser la misma que la que ve el avión hacia arriba, de la pelotita, ¿no? Va a ser la misma. O en un tren, yo veo un tren, y si hay un objeto que sale hacia arriba dentro del tren, yo lo que lo voy a ver es mucho más rápido. Yo desde el suelo lo voy a ver mucho más rápido hacia el eje X, porque tiene que añadirse la velocidad del tren. Pero hacia arriba no, hacia arriba va a ser lo mismo, ambos vamos a ver lo mismo. Pero según la mecánica relativista, que es la verdadera, no es así. Si bien es cierto, si la velocidad es muy menor que la velocidad de la luz, se va a cumplir que Ux es igual a lo Ux' más V, lo que acabamos de decir, ¿no? Se suman las velocidades. Pero cuando la velocidad del objeto es sumamente grande, la velocidad del objeto no, la velocidad del sistema de referencia es muy grande, esta V es la velocidad del sistema de referencia, aquí está esta V, es muy grande, ya va a haber un efecto aquí. Y ya no va a ser esta sencilla suma, sino va a haber acá un denominador. Un denominador. Entonces, ¿qué pasa si además el objeto en sí tiene una velocidad hacia allá, hacia el eje X, muy grande también? Esto casi vale 1. 1 más 1 vale 2. Entonces la velocidad Ux va a ser igual a esto que casi vale C, más esto que también casi vale C. Entonces, esto va a ser 2C y esto va a ser 2, ¿correcto? No sé si me siguen, ¿no? Vamos a poner algo aquí. Si V es casi C, aproximadamente igual a C, y también Ux es aproximadamente igual a C, entonces, ¿qué pasa con Ux' y Ux? Tenemos que Ux va a ser igual a Ux', que vale casi C, ¿correcto? Más V, que vale casi C, entre 1 más C sobre C cuadrado por C. Esto es 2C sobre 2, ¿correcto? 1 más C cuadrado, entre C cuadrado es 1, 1 más 1, 2, y acá es C más C igual a 2C. Este 2 se va, evidentemente, ¿no? Este con este, y queda C. O sea, también, si la velocidad del sistema de referencia es casi la velocidad de la luz, y a la vez la velocidad en el eje X del objeto, ¿no? Porque este es el objeto, también es la velocidad de la luz, casi la velocidad de la luz, según digamos, según Juan, el objeto tiene casi una velocidad de la luz, y a su vez el propio Juan también tiene casi la velocidad de la luz, la velocidad que va a haber de ese objeto, Pedro, va a ser también casi la velocidad de la luz. Ojo con eso, muy importante, porque según la física clásica, eso no existiría, esto de aquí abajo, no existiría, ¿verdad? Tendríamos solamente C más C igual a 2C. Eso quiere decir que si Juan va a una velocidad muy parecida a la de la luz, y a la vez Juan ve al objeto a una velocidad muy parecida, muy cercana a la de la luz, según la física clásica tenemos que sumar las dos velocidades. Esta, de este objeto, según Juan, que es casi la velocidad de la luz, más la velocidad del propio Juan, que también es casi la velocidad de la luz, repito. Por lo tanto, Pedro vería a la velocidad del objeto. ¿Qué velocidad vería del objeto Pedro? Vería C más C, casi 2C, casi el doble de la velocidad de la luz, porque suma las velocidades, ¿no? Pero sin embargo, la física relativista nos dice que no, que acá hay un denominador, que es justamente prácticamente 2. Y ese 2 se va con este. De tal manera que el observador, Pedro, fijo, él observa al objeto de aquí, lo observa con una velocidad siempre menor a la luz, siempre menor. La suma no es suficiente. Hay un denominador que mata a este 2, por lo tanto, la velocidad del objeto en el eje X siempre es menor que la velocidad de la luz. Esto es muy interesante, ¿no? Si yo estoy en una plataforma de lanzamiento y veo una nave que está casi a la velocidad de la luz, y dentro de la nave, el pasajero que está dentro de la nave dispara un objeto a una velocidad casi igual a la velocidad de la luz, según la física clásica yo debería ver que ese objeto se mueve al doble de la velocidad de la luz, o casi al doble. Sin embargo, la física relativista, que es la real,
nos dice que en ningún caso el observador de la plataforma va a ver el objeto a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. No la suma, no es una simple suma. Siempre la va a ver a ese objeto, independientemente desde dónde salga el movimiento, sale de un cohete, de una nave increíblemente rápida, no interesa. El objeto nunca va a poder verse a una velocidad mayor a la de la luz. Nunca. Ahora, veamos qué pasa con el UY', con el UY y el UY'. Aquí, ¿qué tenemos? Si UY' es casi la velocidad de la luz, correcto, este es casi la velocidad de la luz, tenemos aquí, esto es aproximadamente la velocidad de la luz, y aquí abajo, ¿qué tenemos? Tenemos gamma, y aquí 1 más la velocidad de Juan, que es casi la velocidad de la luz, la velocidad de la luz al cuadrado, y aquí UX'. UX' que hemos dicho que es casi también la velocidad de la luz. ¿Y esto qué nos da? Aquí tenemos C, acá es C cuadrado, se va con C cuadrado, tenemos 2 aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos daría? Que UY es aproximadamente igual a C sobre 2 veces gamma. ¿Correcto? Entonces 2 veces gamma. Entonces, ¿pero qué pasa con gamma? Recordemos que gamma es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. Cuando v cuadrado es sumamente grande, esto tiende a 0 y 1 sobre 0 tiende al infinito. O sea, gamma es enorme, ¿no? Recordemos que cuando la velocidad del sistema de referencia es muy grande, gamma es enorme. Entonces, aquí, ¿qué me queda? C sobre, digamos 10, queda C sobre 20. Si gamma es 100, C sobre 200, o sea, 200 veces menos que C. Si gamma es millones, pues U sub Y tiende a 0. Esto tiende a 0. ¿Correcto? Interesante resultado. Esto quiere decir que si la nave que viaja a una velocidad enorme, casi igual a la de la luz, lanza un objeto con una altísima velocidad hacia el eje X, casi igual a la de la luz también, y con una altísima velocidad en el eje Y, también casi igual a la de la luz, lo que va a observar Pedro en su plataforma de lanzamiento, ¿qué va a observar Pedro en su plataforma de lanzamiento? Va a observar que la velocidad de ese objeto a lo largo del eje X va a ser también altísima, casi la velocidad de la luz. Pero va a observar, sin embargo, que la velocidad vertical del objeto va a ser casi 0. O sea, no lo va a ver moviéndose hacia arriba, sino lo va a ver moviéndose solamente hacia la derecha, hacia el eje X. Es sumamente extraño, ¿no? Porque uno de los observadores ve al objeto hacia allá y el otro, el observador que está quieto, lo ve solo moviéndose hacia allá. No, es algo que no va contra la intuición, ¿verdad? Va contra la intuición, de acuerdo a esto. Por el gamma. Igual para la componente Z. O sea, lo único que ve el observador de la plataforma es un movimiento hacia X. Porque los otros dos movimientos casi no los ve lentísimo. Mientras que el piloto de la nave ve que el objeto sale a una velocidad enorme en todas las direcciones. Lo ve plano, el observador, la plataforma lo ve moviéndose en el eje X y el otro lo ve moviéndose en las 3 dimensiones. Siempre y cuando se cumpla esto, que la velocidad de la nave es casi la velocidad de la luz y la velocidad horizontal del objeto también sea casi igual a la de la luz. ¿Qué pasa si es que el objeto más bien no tuviera velocidad según el piloto? El piloto de la nave observa que el objeto no se mueve horizontalmente, sino se mueve solo verticalmente. Solo verticalmente. Eso ve el piloto de la nave. Esto se va a 0, pues, ¿no? Esto se va a 0 independientemente de la velocidad de la nave. Como el piloto ve al objeto solamente moviéndose hacia arriba, ya no hacia adelante, sino solo hacia arriba, esto se va a 0. ¿Y qué pasa entonces con el valor vertical? Se divide entre gamma. Y ahí sí tendríamos que UY es igual a UY' sobre gamma. ¿No? Esto es si UX' es igual a 0, entonces UY es igual a
uy' entre gamma. Y si gamma es muy grande, esto va a tender a 0. Una vez más. Es decir, si el piloto de la nave ve al objeto, ya no velocísimo hacia allá, ya no, solamente lo ve moviéndose hacia arriba, únicamente hacia arriba. Y yo que estoy en la plataforma, ¿qué observo? Observo también moviéndose hacia arriba, pero gamma a veces más lento. Gamma a veces más lento hacia arriba. Y si gamma es muy alto, ¿cuándo gamma es muy alto? Cuando la velocidad v es muy alta, casi la velocidad de la luz. Si la velocidad de la nave es muy alta, ya ese uy que yo veo va a ser miles de veces más chiquito que el u sub y que observa el piloto. Puede ser prácticamente 0. Es decir, el piloto lo ve rapidísimo hacia arriba y yo en la plataforma veo que no se mueve nada hacia arriba. Veo ni siquiera ya no hay movimiento vertical, pues no. El único movimiento, perdón, ya no hay movimiento horizontal, porque hemos dicho que esto de aquí es 0. El piloto no lo ve moviéndose hacia adelante, sino solo hacia arriba. Entonces, esto se hace 0, esto se hace 0, y la única velocidad horizontal que veo yo desde mi plataforma es la del objeto, lo veo moviéndose junto con la nave, lo cual es lógico, ¿no? Si el piloto ve solamente el objeto moviéndose hacia arriba, el observador en la plataforma va a ver al objeto moviéndose junto con la nave, hacia allá, junto con la nave en la dirección horizontal. Pero en la dirección vertical sucede esto, lo va a ver gamma a veces más lento de lo que lo ve el piloto de la nave. Y si este gamma, repito, es muy alto, no lo va a ver moviéndose verticalmente. Lo va a ver solamente moviéndose horizontalmente junto con la nave, y ya no va a ver este movimiento vertical. Mientras el piloto sí observa el movimiento vertical, porque u sub y' existe. Lo mismo, hemos analizado pues ambos casos. Es muy interesante, realmente es completamente antiintuitivo, ¿no? Finalmente, para terminar, hemos dicho que qué pasa si la velocidad de la nave es mucho menor a la velocidad de la luz. Ya hemos dicho que en ese caso ux es igual a lo que ve el piloto más la velocidad de la nave. ¿Y qué pasa con uy? Aquí con uy, si esto es muy pequeño, v es muy pequeño, esto se hace 0 y simplemente uy nos queda igual a uy' sobre gamma. Pero gamma, si v es muy pequeño, gamma tiende a 1. Entonces, u sub y va a ser igual a u sub y'. Que esto es la física clásica. Esto es la física clásica. Suma de velocidades hacia allá y las velocidades verticales son iguales. Esto se hace 0 y gamma se hace 1. Y llegamos nuevamente a la física clásica. Hemos analizado todo el espectro de casos. Finalmente, tenemos que comprender que la velocidad total que ve Pedro va a ser igual a la suma de sus componentes al cuadrado. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿correcto? Lo vamos a dejar aquí indicado como cuadrados. Entonces, si yo reemplazo cada una de estas que están en rojo aquí para ver la relación entre la velocidad total, ya no entre los componentes, sino entre la velocidad total que ve Pedro y la velocidad total que ve Juan, ¿qué voy a ver aquí? Entonces, luego de resolver algebraicamente, llegamos a esta ecuación, ¿no? Reemplazamos aquí, repito, ux', uy', z' y llegamos a la expresión de u cuadrado, la velocidad que ve Pedro, la velocidad total al cuadrado que ve Pedro del objeto, comparado con la velocidad total del objeto que ve Juan, que es u' cuadrado. El cuadrado de la velocidad total que ve Juan. Comparamos los cuadrados. Llegamos a esta ecuación. En esta expresión matemática vamos a rescatar dos cosas. Uno, esto es algebraico, ¿eh? Pero vamos a rescatar dos cosas. Uno, este factor de aquí. 1 más v cuadrado, perdón, más v sobre c cuadrado ux', que está aquí. 1 más v sobre c cuadrado por ux', que está aquí también. Y que está aquí también. Este factor
incorpora a este Ux' en todas las componentes de velocidad que ve Pedro. Es decir, tanto la componente vertical que ve Pedro, Uy, como la la otra componente Uz que ve Pedro, todas están relacionadas con el Ux', es decir, con la componente horizontal que ve Juan. Están relacionadas a través de este factor, de este que está entre paréntesis. Aquí y está aquí. También la velocidad total que ve Pedro está relacionada con la velocidad total que ve Juan. Pero además también está incluido este factor de aquí. Este valor de aquí, el valor U'X, que es la componente horizontal de la velocidad del objeto que ve Juan. Es decir, este de aquí, Ux', que estoy subrayando en verde, no solamente afecta a este Ux de aquí, sino también afecta a este Uy, a este U, al Uz, afecta a todos. Acá lo vemos. Este Uy está afectado por el Ux. El Uz también está afectado por el Ux', Y obviamente el Ux es de esperar que esté afectado por el Ux'. Esto sí es lógico, ¿no? Ux con Ux'. Pero lo que no es lógico es que el U sub y, la componente vertical que ve Pedro, no solo tiene que ver con la componente vertical que ve Juan, U sub y', sino también está metido aquí el Ux', la componente horizontal que ve Juan. Y aquí también la componente horizontal que ve Juan. A través de este factor, 1 más V sobre C cuadrado Ux'. Está en todos lados. Este afecta a todos. Y justamente esta es la componente de la velocidad del objeto que mira el piloto de la nave, Juan, en la dirección del movimiento relativo. Eso es muy importante. Si el movimiento relativo fuera hacia Y, la que estaría metido en todos lados sería este Uy'. ¿Ok? Ese es un punto. Y el siguiente punto es ver también aquí algo que ya habíamos previsto aquí, en las componentes. El análisis de las componentes también lo podemos ver acá en el análisis general del total del módulo de la velocidad. Aquí podemos ver claramente que si el piloto de la nave, Juan, observa una velocidad menor que la velocidad de la luz, totalmente rápida y en todas las direcciones, muy alta, casi igual a la velocidad de la luz, pero un poco menor, este valor de aquí, entre C cuadrado, va a ser menor que 1. Un valor menor que 1 menos 1, o sea, 0.9, digamos, menor que 1 menos 1, da menos 0.1, o sea, un número negativo. Este va a ser negativo. Este de aquí siempre es positivo, porque son cuadrados. Y este es un número negativo menor que 1. Entonces, 1 con un número negativo, o sea, 1 menos 0.1 da 0.9. 1 menos 0.99 da 0.99. O sea, todo este valor que está en corchete siempre va a ser menor que 1, siempre y cuando este U' sea menor que este C. Y como este es valor menor que 1, al multiplicarse por C cuadrado me va a dar un valor menor que C cuadrado, ¿no? Si este valor menor que 1, pongamos que sea 0.99, 0.99 multiplicado por C cuadrado, obviamente es menor que C cuadrado. Eso me demuestra que este U es menor que C cuadrado. En tanto Juan ve una velocidad menor que la de la luz, también Pedro va a ver una velocidad del objeto menor que la de la luz, siempre. Y si por alguna razón extraña Juan viera el objeto con una velocidad mayor que la de la luz, este número pasa a ser mayor que 1. Todo esto es positivo. Un número 1 más un positivo da un valor mayor que 1. Un valor mayor que 1 multiplicado por C cuadrado da un número obviamente mayor que C cuadrado. O sea, si el corchete vale 1.2, C cuadrado por 1.2 obviamente es mayor que C cuadrado. Y eso implicaría que también Pedro observa ese mismo objeto con una velocidad mayor que la velocidad de la luz, ¿no? Eso no sucede, pero lo que queremos ver acá es que si uno de los observadores ve al objeto con una velocidad menor que la de la luz, necesariamente el otro, se mueva como se mueva, el observador, el sistema de referencia, siempre va a ver al objeto también con velocidad menor que la de la luz. En la dirección que sea, pero menor que la de la luz. ¿Ok? Esto sería todo respecto a velocidades vistas por dos sistemas de referencia distintos. Finalmente, vamos a tener dos videos más. Uno donde veremos algunos problemas de esto, algunos ejercicios y algunas paradojas también que suceden, con, por ejemplo, la paradoja de los gemelos, o qué pasa si un objeto va a mayor velocidad de la luz, qué sucede con el efecto causa-efecto, o con el fenómeno causa-efecto. Se invierte, vamos a ver eso. Es interesante, pues son aspectos prácticos y problemas. Y bueno, y el último video sería un video ya resumen, ¿no? sobre todo lo que hemos hablado.
Y bueno, ahí culminaríamos la exposición de teoría de relatividad básica. Quizá podamos dejar después de eso algunos problemas o alguna exposición sobre lo que es dinámica relativista, es decir, ya analizar las ecuaciones de Newton vistas desde el punto de vista relativista, aceleración, también energía, ¿no? Que digamos, la ecuación famosa de Einstein a través de energía, pero eso ya sería para una segunda parte. Esta primera parte expositiva termina en 2 videos más. Les agradezco su interés, denle like si les ha gustado el video, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo y penúltimo video. Hasta pronto.